¿Qué opina de las comparaciones como recurso de enseñanza? ¿Verdad que son maravillosas? ¿Cuántas veces aprendemos una verdad gracias a una comparación? Bueno, no es de extrañar que Jehová, sabiendo el poder que tienen las comparaciones, para darse a conocer a sí mismo en la Biblia, utiliza muchas comparaciones de roles o a veces hasta de objetos para que podamos entender un poquito cómo es su personalidad o cómo actúa. No es de extrañar, por ejemplo, que una de las partes más conocidas de la Biblia en la sociedad que nos rodea es una comparación, es aquella que dice Jehová es mi pastor. En el día de hoy lo que vamos a analizar es una comparación que Jehová hace de sí mismo y que es muy práctica para el tiempo que nos toca vivir y también para los tiempos que van a venir. ¿Qué tienen de particular los tiempos que van a venir? Bueno, a grosso modo, algunos de los detalles que nos cuenta la Biblia es que dentro de muy poco tiempo todas las religiones que enseñan mentiras sobre Dios van a ser eliminadas, van a ser destruidas. Hagámonos la mente de ese momento. Seguidamente se habla de un ataque para eliminar al pueblo de Dios. Sí, escuchamos bien, no para molestarnos, no para causar algún disturbio, para eliminar por completo las actividades de los testigos de Jehová en todo el mundo. Eso es lo que la Biblia nos habla a nivel futuro, un ataque coordinado por naciones para esto. Y seguidamente, y por apoyo celestial, la eliminación de todos los que se oponen a Jehová y a su organización. La Biblia cuenta que en este momento, poco antes de que Dios intervenga, mucho de lo que es el sistema que hoy conocemos va a empezar a colapsar. Bancos, sistema jurídico, ejércitos, todas las organizaciones que parecen darle un respaldo a las personas, todo ello va a colapsar. El libro de Apocalipsis lo compara con rocas o cuevas sobre las que la gente va a querer esconderse. ¿Qué va a suceder entonces? ¿Y cuál es la comparación de Jehová de la que queremos hablar hoy? Bueno, contestemos ambas respuestas leyendo el pasaje de Nahum, de este profeta Nahum, capítulo 1, versículos 6 y 7. Allí dice, ¿quién puede hacerle frente a su indignación? Hablando de la de Jehová. ¿Y quién puede resistir el ardor de su furia? Su ira será derramada como un fuego y las rocas serán destrozadas a causa de él. Es decir, todas estas organizaciones, como si fueran rocas, van a desaparecer. No hay refugio ahí. Pero ¿con qué sí se compara Jehová? Con lo que dice el versículo 7. Jehová es bueno, es una fortaleza en el día de angustia. Tiene presentes a los que buscan refugio en él. De ello vamos a hablar esta tarde, de cómo es que Jehová es como una fortaleza. Pero para hacernos una idea de lo que se refiere, tenemos una imagen que a tiempos modernos observamos lo que es el resto de lo que fue una fortaleza a orillas del mar de Galilea, la fortaleza de Masada. Y para pensarlo un poquito mejor, tenemos una recreación digital de lo que en su momento era esta fortaleza en la siguiente imagen. Y ahí vamos a ver el concepto de un lugar, ahí está, muchas gracias, amurallado, cerrado, donde la persona que acudía y estaba dentro estaba protegido. Con eso se compara Jehová. ¿Sí? Muchas gracias por las imágenes. Entonces, vamos a tratar de hacer una especie de viaje en el tiempo. ¿Sí? Así que imagínese a usted mismo con otras ropas, ropas de tiempos bíblicos. Imagínese que vive en una aldea tranquilo y ahora llega la noticia de que es inminente un ataque y que hay que huir a una fortaleza. Y vamos a ir comparándolo en cuanto a cómo hacemos de Jehová nuestra fortaleza. Una idea clave es, ¿qué significa ser de Jehová nuestra fortaleza? Significa tener su aprobación. Si uno tiene la aprobación de Jehová, automáticamente tiene su protección. ¿Sí? Entonces, estar dentro de la fortaleza es tener la aprobación de Jehová. Bien, vamos a nuestro viaje. Estamos allí, escuchamos esta noticia. ¿Qué es lo primero que necesitamos saber después de que empacamos algunas cositas y estamos listos para salir? El camino, ¿verdad? ¿Y cómo llegamos hasta ahí? Bueno, ¿qué es o cuál es el camino para llegar a tener la aprobación de Jehová? La Biblia lo describe en el Proverbios capítulo 3, lo podemos leer juntos, versículos 5 y 6.
Este es el camino a la fortaleza. Dice, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tómalo en cuenta en todos tus caminos y él hará rectas tus sendas. ¿Notamos el contraste? Podemos confiar en dos cosas, en nuestro corazón o en nuestro propio entendimiento. Por un lado, ¿a dónde vamos a poner nuestro corazón? ¿En Jehová, como dice allí, en nuestro corazón pero confiando en Jehová, o en lo que a nosotros nos parece? Bueno, de eso depende el tomar este camino a la fortaleza. Porque claro, uno sabe que un camino lleva a un lugar, pero no basta con saber que ese es el camino. Se presentan cruces de camino, izquierda, derecha, o hay que seguir derecho. Bueno, en todos los aspectos de la vida, violencia sí, violencia no. ¿Por dónde es? Perdón sí, perdón no. ¿Por dónde es el camino? Darse cuenta de lo que Jehová piensa sobre los distintos asuntos nos ayuda a ir trazando ese camino hasta llegar a tener su aprobación, hasta llegar a la fortaleza. ¿Por qué es tan peligroso la segunda opción, apoyarnos en nuestro propio entendimiento, poner el corazón ahí? Bueno, el Proverbios 14:20 muestra que a veces un camino nos puede parecer correcto, pero estamos yendo hasta la muerte. O sea, es como si saliéramos disparados de nuestra aldea y ahora en vez de llegar a la fortaleza nos cruzamos cara a cara con los que nos vienen a invadir. Eso sería confiar en nuestro propio entendimiento. Por eso, ¿cuáles son tres claves para hacer de Jehová nuestra fortaleza y para permanecer dentro de su protección? Vamos a ver estas tres. Las primeras, imaginémonos que ahora estamos dentro de la fortaleza, ya llegamos, estamos allí. Cuando un ejército atacaba la fortaleza y veía que no podía entrar, era impenetrable, muchas veces lo primero que hacían era una guerra psicológica. ¿Y esto de qué se trataba? Bueno, de que a orillas de las murallas empezaban a hacerle falsas promesas. Salgan de ahí, ¿qué hacen? Vengan, les ofrecemos un terreno, les ofrecemos plantas, les ofrecemos libertad. Y seguidamente se empezaba a sembrar desconfianza en el rey o en el caudillo que los tenía allí agrupados adentro, tratando de sembrar mentiras. ¿Cómo es que la sociedad en que vivimos hace esto mismo con quienes tratamos de hacer de Jehová nuestra fortaleza? Bueno, lo cierto es que se nos promete libertad si dejáramos a Jehová. Se nos promete que podríamos tomar otras decisiones o ser más libres en nuestra vida personal, hacer lo que nosotros quisiéramos, aparentemente como si eso fuera libertad. ¿Cómo es que uno puede resistir esta guerra psicológica? Con lo que dice el Proverbios, ahora el capítulo 10, versículo 29, que lo podemos leer juntos. Allí dice Proverbios 10:29. El camino de Jehová es una fortaleza para el intachable, pero es la ruina para quienes hacen el mal. La clave, y esta es la primera de las tres que vamos a mencionar, es ser intachables. Y esto significa, no que no nos equivoquemos nunca, sino que apoyemos las normas y los principios de Dios. De eso se trata. Pero hay un detalle en el pasaje. Veo que hoy hablamos del camino que uno toma hasta llegar a la fortaleza. Pero acá es al revés. Es el camino de Jehová hacia el intachable. Así que si uno se esfuerza por ser intachable, es como si Jehová dijera, bueno, yo voy hasta vos y te cubro. Si vos sos intachable, vos estás dentro de mi protección. Vos estás dentro de mi fortaleza. Esa es la garantía que Jehová da para poder resistir. Pero decíamos guerra psicológica, ataque. A ver, para darle un poco de color, ¿cómo es que esto pasa en nuestro día a día? Vamos a ver un solo ejemplo. Y es el concepto popular que hay sobre el noviazgo. Vemos que el noviazgo surge entre las personas que nos rodean de manera muy rápida. Y así como surge, se desarma, ¿verdad? Es algo que puede ser muy efímero o muy insustancial. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces el noviazgo se basa simplemente en lo que la persona ve. Y eso se llama atracción. O a veces se decide iniciar un noviazgo por lo que se siente por la otra persona. Es decir, pienso en esta persona y me hace sentir bien y se inicia un noviazgo. Pero hay algo más importante que no hemos mencionado y es amor. ¿Y cuándo llega el amor? Bueno, después de estos pasos necesarios. El amor se basa en conocer las creencias, las metas eternas, los valores, los rasgos de personalidad de otra persona. Y eso implica una reflexión madura, una reflexión adulta, tanto para iniciar un noviazgo como si es necesario ponerle fin. Pero se necesita una reflexión adulta. Y verdad, quienes son jovencitos y están asistiendo a la escuela, ven a qué temprana edad comienzan los noviazgos.
Y es una de las características de la sociedad que nos rodea. Es como promover que uno puede ser libre de hacer esto, que lo único que deja no solamente no es encontrar amor verdadero, sino muchas veces deja profundas heridas emocionales o hasta consecuencias, ¿no? Que se acarrean para toda la vida. Un solo ejemplo mencionamos de cómo muchas veces se grita libertad, pero en realidad la idea es que uno deje de estar aprobado por Jehová y simplemente salga dañado. Vamos a un segundo aspecto en el que podemos mantenernos dentro de la aprobación de Jehová. Vuelve a imaginarse con esas ropas de tiempos bíblicos y ahora va por el camino, ¿sí? Está a mitad de camino, ya está cansado, ya pesan las piernas, pero usted viene de vez en cuando caminando rápido, a veces corriendo, y por ahí en medio del camino, claro, como todos han salido de sus casas, hay muchas casas abandonadas. Y ahora ve una casa que es muy buena, está muy fuerte. Y usted dice, ¿y si me quedo acá? Ya está. Descanso acá, parece que va a resistir, l- hasta parece que fuera mejor que la fortaleza. Sí, se lo ve fuerte. Me quedo acá. Sería un error, ¿verdad? Porque no es una edificación que esté preparada para contener un ataque enemigo, para nada. ¿Qué hay en nuestras vidas que pueda ser comparado a una edificación paralela y engañosa? Dejemos que la Biblia nos dé la respuesta en el Proverbios 18, versículo 11. Proverbios 18:11, allí dice, la riqueza del rico es su ciudad fortificada. En su imaginación es como una muralla protectora. Así que la riqueza, el apego por las cosas materiales, el buscar esto, no se trata de si uno tiene mucho o poco en sentido económico. El tema es buscar esto por encima de la aprobación de Jehová, es como refugiarse en esa casita a mitad de camino. Es interesante que algunos reinados en el pasado, cuando construían la fortaleza, prohibían que a la redonda se levanten otras edificaciones. Y esto tenía sentido. ¿Por qué se prohibía esto? Bueno, por ejemplo, algunas de las razones que se daban es que se le estaba dando un hogar a los atacantes. Tenían alojamiento gratis. Bueno, ¿cómo es que las riquezas, si las alojamos en nuestro corazón, pueden dar lugar o alojamiento a los atacantes? Bueno, nos pueden atacar malos deseos. Dentro de ellos, el andar por caminos deshonestos para ganar más dinero, o a veces, para lograr cierta posición en el trabajo, tener un trato áspero o poco amoroso con los demás. Se puede llegar a ser deshonrado. Muchas malas consecuencias a partir de tener este deseo de querer algo más en sentido material. Es peligroso, puede dar hogar a los atacantes. Otra de las razones por las que se prohibían estas edificaciones es porque a veces, claro, uno iba tan desesperado y casi en pánico corriendo a la fortaleza que a veces literalmente no la veía. Si había algo edificado alrededor, es probable que uno no la veía en ese estado de desesperación. ¿Cómo es que refugiarnos en las riquezas puede hacer que no veamos a Jehová? O que lo veamos, pero no tan bien. Bueno, si pusiéramos lo material por encima de Jehová, puede que no veamos a Jehová cuando empecemos a perdernos algunas reuniones, quizás por el trabajo. O puede que no veamos a Jehová porque ya no dedicamos tanto tiempo o calidad al estudio personal, a la noche de adoración. Puede que esta sea una de las causas, si algo de esto nos está pasando, el que quizás estamos enfocados en conseguir algo material, quizás por una situación económica difícil o por la razón que sea. Bueno, esta es una de las razones o motivos para no refugiarnos en lo material, que podemos perder de vista dónde está Jehová. Y la tercera de las razones es que, lógicamente, se prohibía que se edifique alrededor porque muchos que iban corriendo a la fortaleza podían sucumbir y refugiarse allí. Y piense esto, ¿puede uno estar dentro de esta casa y dentro de la fortaleza al mismo tiempo? Imposible, ¿verdad? En palabras de Jesús, o servimos a las riquezas o servimos a Dios. O estamos allá o estamos acá, de uno de los dos lados. ¿Cuál es el segundo punto entonces para mantener la aprobación de Jehová? Poner nuestra amistad con Él por encima de las cosas materiales. Vamos a un tercer aspecto,
Y en nuestra imaginación ahora volvemos y estamos nuevamente dentro de la fortaleza, ya llegamos. Hay algo que por muy buena que sea la muralla, la fortaleza, el sistema de contención, pero hay algo que tiene que existir dentro de la fortaleza y que si eso no está, los que están dentro solitos salen y se rinden. ¿Qué es? Comida. Tiene que haber para comer, tiene que haber reservas de alimentos. De lo contrario, muchos pueblos y civilizaciones se rindieron por esto. Mala administración de los alimentos, negligencia al cuidarlos, se tenían que rendir. Bueno, ¿qué podemos decir de Jehová como fortaleza? Por las reservas no nos preocupemos, porque sobran. Jehová siempre nos da alimento en sentido espiritual. Pero, ¿y qué es el alimento dentro de la fortaleza? ¿Qué tal si lo vemos con palabras de Jesús en el Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 34? A ver cómo lo veía Jesús. Juan 4, 34, Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y completar su obra. Sí, ¿cuál es este tercer aspecto? Estar centradas nuestras vidas en hacer la voluntad de Jehová. No simplemente hacer la voluntad de Jehová, sino que esté centrada, que sea lo más importante. ¿Se puede decir eso de mi vida, de su vida? ¿Es eso lo más importante de verdad? Una de las tácticas que a veces utilizaban en esta fortaleza los enemigos era una emboscada. ¿Y esto qué era? Bueno, una parte de los invasores fingían que se retiraban y dejaban allí señuelos, pertenencias valiosas, cositas que eran muy atractivas. Ahora imagínese usted que ve esto, no hay nadie, no se escucha un ruido, se descuelga por una soga de la muralla y va a recogerlo. Mira hacia atrás, no hay nadie, agarra una cosa, agarra otra, mira, sigue sin haber nadie. Claro, empieza a almacenar algunas cositas, se las guarda con usted. Cuando quiere acordar, ve que una parte del ejército sigilosamente está tapando la entrada a la fortaleza. Ya no puede volver y está rodeado. ¿Cómo es que eso nos puede pasar en sentido espiritual? Bueno, con esta misma táctica de emboscada. Así como dijimos, el enemigo, una parte te distrae y la otra te quita la entrada. Bueno, en el sistema que vimos, a veces hay cosas que distraen, que no son malas en sí mismas, como estas pertenencias que quedaban por el campo, no son malas. ¿Qué es lo que eso puede ser hoy en día? El entretenimiento, el tiempo que pasamos en las redes sociales, un deporte que puede gustarnos mucho, un hobby o hasta el propio trabajo. Si estas cosas empiezan a ser aquello lo que nosotros buscamos y lo ponemos en primer lugar, ya no es hacer la voluntad de Jehová lo primero y puede que estemos por ser víctimas de una emboscada, que cuando querramos acordar, nos alejamos de Jehová, nos alejamos de su aprobación, casi que sin darnos cuenta. Por eso qué bueno verificar vez tras vez que nuestra vida se centre en eso, en hacer la voluntad de Jehová. Le digo la siguiente oración y usted piense si es verdadera o falsa. Si hacemos de Jehová nuestra fortaleza, no van a venir tiempos difíciles. Falso, ¿verdad? La base bíblica la podemos ver en el Salmo 37. Ahora que hemos analizado estas tres razones, pasemos a este otro tema. Salmo 37, versículos 39 y 40. Allí dice, la salvación de los justos viene de Jehová. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Jehová los ayudará y los rescatará de los malvados y los salvará porque se refugian en él. Jehová es nuestra fortaleza en o durante tiempos de angustia. Pero ¿cómo es que Jehová nos protege si pasamos tiempos de angustia? Bueno, analicemos tres tiempos de angustia que podemos vivir hoy en día. Quizás usted esté pasando por alguno de estos. Y veamos cómo Jehová lo puede proteger y ayudar como una fortaleza, a pesar de que la angustia hay que tenerla o la hay que pasarla de vez en cuando. Comenzamos con el primero. Imagínese que usted está en la fortaleza, quiere colaborar con todo lo que es la defensa del lugar, pero se enferma. Y ahora ya no puede hacer tanto como quisiera. Qué triste, ¿verdad? Sentirse limitado físicamente nos lleva a veces a sentirnos limitados emocionalmente, en cómo nos sentimos. Esta es la situación que atravesó el apóstol Pablo. Pablo no le pidió a Dios que le quite la espina en la carne, le suplicó 3 veces, o lo que es una enfermedad o una dolencia que él tenía.
Vamos a ponernos un momentito en la mente de Pablo y pensemos esto. Si Pablo hubiera razonado de esta manera, Jesús curó a desagradecidos, ¿verdad? Algunos leprosos que ni gracias le dijeron. Ahora Jesús me está enviando a las naciones. Para cumplir con mi asignación, le estoy pidiendo a Jehová que me saque esta dolencia. ¿Por qué a mí me la deja? ¿Por qué me da poder para que yo haga milagros en otros y yo no puedo quitarme esta dolencia que tengo? Si Pablo hubiera razonado de esta manera, es muy probable que se hubiera amargado y que su servicio a Jehová se hubiera extinguido por completo. ¿Qué hizo Pablo cuando atravesó una enfermedad? ¿Cómo lo razonó él? Estos no fueron sus pensamientos. Y nos cuenta la carta a los Gálatas, que podemos ver algunos detalles lindos allí. Capítulo 4, versículos 12 y 13. Allí dijo él, Gálatas 4, 12 y 13. Hermanos, les ruego que sean como yo, porque yo también fui como ustedes. Ustedes no me trataron mal, pero saben que fue debido a una enfermedad que pude predicarles las buenas noticias por primera vez. Bien, se le cerraron algunas puertas. Se tuvo que quedar en Galacia. ¿Qué hizo? Se puso a predicar las buenas noticias allí. Aprovechó esta oportunidad. Jehová le permitió entender qué podía hacer. Y parece ser que esta enfermedad que él tenía es muy probable que tuviera algo relacionado con los ojos. En opinión de algunos estudiosos, parece ser que a Pablo le supuraba cierta pus por los ojos. Por eso no había forma de disimularlo a esto, con ninguna ropa que se pusiera. Imagínese tener que ir por primera vez a hablar a los cristianos gálatas con un problema terrible en sus ojos, presentarse, hablarles así. ¿Qué es lo que él dijo recordando esta experiencia? Versículo 14. Y aunque mi estado físico fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni con repugnancia. Al contrario, me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Y hasta el versículo 15 dice que estaba seguro de que los gálatas se hubieran sacado sus ojos para dárselos a él. ¿Cuál es el punto entonces? ¿Qué aprendemos del apóstol Pablo? ¿Y qué aprendemos de Jehová? Bueno, que Jehová, si estamos pasando por una enfermedad, puede darnos la sabiduría para darnos cuenta qué podemos hacer en su servicio. Quizás no sea lo mismo que antes, pero hay algo que seguramente podemos hacer. Y Jehová lo va a bendecir, como bendijo esta labor de Pablo con los Gálatas. Y Jehová puede darnos también la ayuda, a veces mediante hermanos amorosos como fueron los Gálatas con Pablo, que lo trataron así, no se enfocaron en su enfermedad. De lo cual también aprendemos que a veces, si no es necesario, aunque un hermano o hermana esté enfermo, podemos no hablar de su enfermedad a menos que la persona lo quiera. Y, y enfocarnos en las lindas actividades o resultados que está teniendo su servicio a Jehová a la medida que pueda. Qué hermoso cómo Jehová entonces nos da sabiduría y ayuda si en los tiempos de angustia se presentan por medio de una enfermedad. Otra situación difícil. Imagínense que estamos dentro de la fortaleza una vez más y ahora surge un malentendido con alguien que también está dentro de la fortaleza. Usted se acercaría a las puertas y ante los guardias le diría, abrime la puerta. ¿Qué? Abrime la puerta, por favor, me quiero ir. No quiero estar más con esta persona. La pregunta es, ¿de dónde usted se estaría yendo? No solamente de la compañía de la persona, se está yendo de la fortaleza. Por eso, si surge un malentendido con un hermano o una hermana en la congregación, ¿dejaría la congregación? ¿Dejaría de predicar para no estar con esa persona? ¿No sería eso en realidad abandonar a Jehová? Y es que, claro, en la organización de Jehová hay mucha variedad y es muy lindo. Todos tenemos muchos gustos distintos sobre muchas cosas. Pero esa variedad a veces genera malentendidos, diferencias de opinión. ¿Cómo nos ayuda Jehová como fortaleza si nos está pasando algo de esto con alguien? Bueno, la clave o lo que Jehová nos da es humildad. En realidad, si cuando hay un malentendido las dos partes aplicaran humildad para poner en práctica lo que Jehová dice, el problema se resolvería de inmediato. A veces cuesta que esto ocurra, pero si nos esforzamos en lo personal por tener humildad ante una situación así, vamos a poder librarnos del rencor, ser generosos para perdonar, como dice Colosenses 3:13, dejar de pensar en eso y más bien enfocarnos en metas que podemos tener a futuro, mirar hacia adelante y promover la paz de la congregación. Un hermoso resultado de aceptar esta ayuda que Jehová nos da en este tiempo de angustia particular, que es la humildad. Los tiempos de angustia a veces se pueden presentar de otra manera, una tercera que vamos a analizar. Siempre dijimos estamos dentro de la fortaleza, pero ahora imagínese que a usted le dan una tareita donde tiene que ir a lo alto de la muralla de la fortaleza.
Y claro, usted allí se asoma y ahora empieza a ver lo que antes solamente eran ruido. Ahora lo ve cara a cara al enemigo. Está ahí, frente a frente. ¡Qué miedo! Y ni hablar si le cruzan alguna mirada desafiante o le dicen algo. ¿Qué situación? Trabajar dentro de la fortaleza, pero ahí. ¿Quiénes son comparables o qué cristianos son comparables a los que están arriba en la muralla? Los que están enfrentando oposición o persecución. Porque es como que de primera mano están viendo al enemigo. En algunos casos son los testigos de Jehová de todo un país que está atravesando oposición intensa. Pero bien puede ser el caso de cualquiera de nosotros que esté atravesando oposición de parte de la familia, de los conocidos. Quizás alguien hoy esté aquí presente y ha tenido que luchar mucho o sufrir mucha oposición de parte de alguien de su entorno para que no esté aquí. Bueno, eso es estar, por así decirlo, arriba de la muralla. Pero ¿cómo es que Jehová nos ayuda en esa situación? Lo que Jehová nos da en este caso como fortaleza es confianza, como un poquito también vamos a ver en la atalaya. Confianza para fortalecer nuestro corazón. Confianza de que cuando le oramos, automáticamente Él está escuchando, analizando lo que le decimos en oración y viendo cómo responder. Confianza en que, como dice el Salmo 18:19, Jehová está contento con nosotros. Si estamos afrontando oposición o persecución, no quiere decir que Jehová esté enojado o de alguna manera indiferente a nosotros. Si ese es su caso, es muy bueno poder analizar uno de los salmos que casualmente vamos a analizar dentro de poco en la reunión, que es el Salmo 18. Después de decir en el 18:2 que Jehová es una fortaleza, analiza cómo Jehová llega a ser una fortaleza, especialmente para quienes atraviesan oposición o persecución. Así que es una linda meta poder desglosarlo y ver cómo Jehová nos ayuda si ese es el tiempo de angustia que se nos presenta. Muy bien, hasta acá hemos comparado bíblicamente a Jehová con una fortaleza, pero sabe que hay un aspecto en el que Jehová no se compara a una fortaleza, o mejor dicho, es mucho más superior que una fortaleza. ¿Y cuál es? Que cuando alguien decide hacer de Jehová su fortaleza, Jehová para con todos los que lo han buscado y han hecho de él su fortaleza, no hay bajas, no hay una pérdida. Y esto no lo puede decir ninguna civilización de la historia. Nadie que busque a Jehová es una baja permanente. Pero uno dice, ¿y si me toca morir? ¿O si ha muerto alguien que yo quería? Si esa persona hizo de Jehová su fortaleza, está aseguradísima la esperanza de la resurrección. Qué maravilloso, ¿verdad? Así que Jehová supera por mucho a lo que es una fortaleza. ¿Qué es lo que hemos visto en este discurso entonces? Bueno, vimos que Jehová puede ser una fortaleza, que el camino es tomarlo en cuenta en todo lo que Él dice, que también necesitamos tres claves que eran apoyar las normas y los principios de Dios, poner nuestra amistad con Él por encima de las cosas materiales y también hacer buen uso del alimento, o esto quiere decir que la voluntad de Jehová sea lo más importante en nuestra vida. ¿Vendrán tiempos de angustia? Vendrán, quizás estén hoy presentes, pero Jehová nos puede dar sabiduría y ayuda si afrontamos una enfermedad, humildad si estamos afrontando quizás un tiempo difícil con algún hermano o hermana de la congregación, quizás por algún grado de madurez espiritual distinto, por alguna afección, que bien puede ser el caso, y también puede darnos confianza si afrontamos persecución. Pero ya que empezamos hablando de las comparaciones, esta es particular, porque a lo mejor vamos a decir siempre que Jehová es nuestro pastor, o vamos a decir siempre que Jehová es nuestro sol, u otras comparaciones que están en la Biblia, pero esta tiene una fecha de caducidad. Y eso lo sabemos porque, como vemos ahora allí en la última imagen, Jehová promete que llegará el día donde literal y simbólicamente podamos estar a campo abierto. Jehová ya no va a ser comparable a una fortaleza porque no nos va a tener que proteger de nadie, ni de nada que nos quiera hacer daño. ¿Le gustaría vivir en ese momento? Bueno, qué lindo poder aferrarnos para que logremos ser parte de estas entusiastas caras que vemos allí en la imagen. Qué lindo que podamos aferrarnos a la promesa que da el Salmo 5, que podemos leer juntos como último pasaje. Versículos 11 y 12. Salmo 5, 11 y 12. Dice, pero todos los que se refugian en ti estarán felices, siempre gritarán de alegría, así como veíamos en la imagen. Tú los protegerás y los que aman tu nombre se alegrarán gracias a ti, porque tú bendecirás a los justos, oh Jehová,
Los cubrirás con tu aprobación como con un gran escudo. De estos hermosos pasajes que leímos, hay dos acciones que están en presente. Y esa es, los que se refugian en Jehová y los que aman tu nombre. Sí, querido hermano, querida hermana, si usted se refugia en Jehová, hace de él su fortaleza y lo ama, Jehová le promete todo lo demás. Va a estar feliz, va a gritar siempre de alegría, se va a alegrar y va a ser protegido y va a ser cubierto porque hizo de Jehová su fortaleza personal.